Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a este ciclo de ideas de la Maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación de la Flaxo Argentina. Este es el segundo de 4 encuentros en los que estamos abordando temas relativos a la producción de conocimiento y difusión de saberes en el campo de la educación. Este encuentro se titula Revisitando los aportes de la teoría social y de la sociología de la educación ante la pandemia. Y la intención es plantear una conversación con 2 colegas, docentes de la maestría, que enseguida voy a presentar, una conversación acerca de cómo pensamos este proceso, este tiempo de excepción, pensarnos a nosotros también como investigadores e investigadoras y pensar las categorías que ponemos en juego, que estamos empleando. Queremos hablar en este encuentro acerca de los aportes y también los límites de los conceptos, de las categorías que tenemos disponibles para pensar el tiempo presente. Y tal vez ponerlas en parte en discusión, en escrutinio, ver aquellas que rescatamos, si hay algunas que ponemos en suspenso. La pregunta central es cómo entendemos este tiempo de excepción y de aceleración de incertidumbre. Para eso nos acompañan 2 docentes de la maestría, Pablo de Marinis y Oscar Greiser, a quienes les agradezco mucho su participación. Los presento brevemente. Pablo es, además de docente de la maestría, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigador de CONICET. Y Oscar, además, es también profesor de la Universidad de General Sarmiento y de la Universidad Nacional de Luján. Pablo también es docente del doctorado en Ciencias Sociales de la Flaxo. Bueno, les agradezco que hayan aceptado esta invitación. Les cuento un poco sobre la dinámica del encuentro. La idea es poder dar un tiempo para que tanto Pablo como Oscar hagan una presentación de 10 minutos cada uno, como para poder disparar algunas reflexiones, algunas ideas. Luego vamos a abrir un espacio de intercambio entre ellos y también ustedes podrán sumarse con preguntas y con comentarios a través del chat. Así que bueno, esa es la dinámica de esta sesión y bueno, muchísimas gracias y adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Estoy viendo aquí todos estos cuadraditos, veo alguna gente conocida, alguna gente amiga, gente con la que nos hemos cruzado en distintos recorridos de trabajo, de estudio, de la vida en general. Y bueno, y estamos en este momento tan particular, acá en conjunto con Oscar, que es un viejo amigo y un viejo compañero de trabajo y de muchas aventuras, muy gentilmente invitados por Sandra, que es nuestra coordinadora de la maestría donde tanto Oscar como yo trabajamos. Y bueno, nos invitaron a que compartiéramos con ustedes y generáramos ahí, hagamos lo posible también por generar algún debate en torno a las cosas que nosotros trabajamos. En el caso mío tienen más que ver con la teoría social, en el caso de Oscar tienen más que ver con la sociología de la educación, pero ninguna de las dos cosas nos resultan del todo ajenas a ambos. No voy a ser yo quien presente a Oscar acá y diga algo de su particular sensibilidad teórica, y quizás después Oscar dice algo respecto de cómo yo, que vengo originariamente y de fábrica y de formación de grado y de posgrado de otras cosas, terminé involucrado en cuestiones de la educación en no poca medida debido a él y a los lugares a los que me fue invitando a trabajar y demás. Bueno, nada, hoy estamos en el medio de una situación histórica increíble. Qué sé yo, es difícil describirla en un sintagma simple, ¿no? Es difícil caracterizarla como crisis, es difícil caracterizarla como ruptura civilizatoria, es muy difícil ponerle un nombre a todo esto que pasa al mismo tiempo. Estamos todavía, por lo menos en esta parte del mundo, estamos en el medio de la pandemia, estamos en un momento en el cual todas estas
medidas de ASPO, de aislamiento social preventivo y obligatorio, siguen su curso, quizás algo más relajadas que unos días atrás, pero siguen en principio su curso. Vemos hacia atrás una película que ya pasó en algunos países europeos, en Oriente, en sociedades orientales y demás. Ahora, así como aparece todo esto como teniendo una especie de linealidad o presentando una suerte de secuencia, nada nos permite afirmar que no puede haber reversiones de esta aparente sucesión lineal de catástrofes. Lo que sí es algo impresionantemente notable es que de cara al futuro hay relativamente pocos pronósticos que sean esperanzadores. O sea, en realidad lo que hay es un amplio consenso en mirar un mundo que aparece ante nosotros y nosotras como sombrío, como impredecible, pero a ninguno le genera buena espina, a casi nadie le genera buena espina. Bueno, nada, así sucedió. Los primeros días o las primeras semanas del 2020, esta pandemia se irrumpió y se dispersó en todo el mundo, y bueno, y a quienes trabajamos en las ciencias sociales y en las ciencias humanas, en ese kiosquito del mundo académico, nos cayó encima la sorpresa, del mismo modo que le había sucedido a nuestros colegas y a nuestras colegas a finales de los años 80 del siglo pasado. Nosotros éramos jóvenes estudiantes, Oscar y Sandra estaban en la Facultad de Filosofía y Letras, yo estaba en la recientemente fundada Facultad de Sociales, y se nos vino encima, sin que casi nadie lo pudiera prever, el derrumbe de esa experiencia civilizatoria de la modernidad que fracasó y se derrumbó, que fue el llamado socialismo real. Hoy nos pasa algo similar. Nadie pudo imaginar que este acontecimiento iba a pasar, mucho menos logramos anticipar su magnitud. Si alguien nos decía, supongamos, no sé, en diciembre del año pasado, que entre los meses de marzo, abril, mayo, junio y quizás julio se paralizaba la entera rueda de la economía, se vaciaban casi todas las escuelas del mundo occidental y también del oriental, se paralizaba el tráfico aéreo. Digo, si alguien nos contaba esa película 6 meses atrás, diríamos, no, eso no creo. ¿Cómo se te ocurre que pueda llegar a pasar? Bueno, pasó. Y así que de un momento a otro, sin tener mucho tiempo de prepararnos para este viaje, sin poder pertrecharnos, digamos así, espiritualmente, bueno, nos vimos obligados a quedarnos en casa, al menos quienes, como supongo muchos y muchas de los que están aquí presentes, no somos trabajadores esenciales, somos gente vinculada, digamos, al mundo educativo, al mundo intelectual, al mundo académico, y bueno, así estamos, en casa. Entonces, nada, tanto en el caso de Oscar como en el caso mío, en el caso de Sandra es igual. Tenemos una pata de nuestra actividad que es la pata docente. Bueno, y esa pata docente más o menos se reconvirtió al vaivén de los requerimientos o de las exigencias o de las demandas que los respectivos empleadores nos formularon. En algunos casos, en algunas instituciones hubo así como exigencias forzosas de virtualización, en otros casos la exigencia fue más lábil. Pero bueno, en principio, nada, eso, la tarea docente más o menos la reconvertimos, inventamos algunas estrategias, quienes no veníamos trabajando de esa forma empezamos a hacerlo. Eso es, si bien es problemático y generó estrés y todavía seguimos pensando que estamos haciendo lo que podemos, bueno, en realidad siempre hacemos lo que podemos, ¿no? Pero digo, en este caso más todavía. En el caso de las cuestiones de investigación, es distinto, me da la impresión, ¿no? Porque, nada, yo les voy a contar, digamos, cómo lo experimenté yo. Así como avancé más o menos pronto y sin darme demasiado tiempo para repensarlo en la reconversión de mi actividad docente, en todo lo que era mi actividad de investigación, la verdad que lo primero que yo sentí frente a todo esto es una gran perplejidad, que prácticamente me paralizó. Ahí sí me imaginé
tuve la imagen, yo nunca practiqué boxeo, pero tuve la imagen de ese boxeador que liga, piña tras piña durante varios minutos y que queda tan golpeado que no puede ni siquiera levantarse. Bueno, esta sensación tuve. No, la verdad que los primeros días no me atreví a nada más que a leer muchísimo y a leer con mucha avidez, pero además en un registro de lectura distinto de la lectura que uno encara cuando quiere evadirse, cuando quiere distraerse, cuando quiere divertirse. Digamos. Cada uno de los ejercicios de lectura que yo emprendí en esos primeros días de cuarentena aquí en mi casa tenía más que ver con apropiarme y consumir todo lo que veía que mis colegas estaban produciendo. Y ahí vi que era muchísimo y me generó como una gran sorpresa. Digo, bueno, ¿cómo hacen? ¿Cómo pueden? Ahí tengo que establecer un primer sesgo, un primer matiz, digamos. Lo que me llamó la atención para aquellas personas que están comprometidas así con prácticas de investigación empírica en las más diversas orientaciones o en los más diversos temas, vi que rápidamente todo el mundo empezaba a preparar sus formularios de Google, sus formularios de encuestas, como diciendo, yo no me quiero perder de relevar esta situación, que vaya uno a saber si alguna vez va a volver a producir. Entonces, bueno, nada, quien ya venía investigando sobre, no sé, pautas de alimentación o vestimenta o conductas sexuales o formas de trabajo de la economía popular, el tema que cada uno venía investigando rápidamente encontró la forma de empezar a relevarlo. Entonces empezaron a aparecer primero unos tibios Google Forms, y a los pocos días ya empezaron a aparecer las primeras apropiaciones, las primeras codificaciones, las codificaciones preliminares de esas protoinvestigaciones empíricas. Después ya con el tiempo esas producciones empezaban a ser un poco más sólidas. A mí me llamaba mucho la atención eso y además me generaba una gran envidia, porque yo que soy una especie de consumidor y productor de teorías, decía, yo no estoy a la altura de nada de esto. No estoy en condiciones de hacer lo que siempre hice, que es eso, que tiene que ver con lo de enseñar sí lo hacía, digamos, seguía enseñando como siempre a mi manera, con videitos, con recursos diversos, con guías de lectura, con lo que sea, pero esta cosa del ejercicio, del trabajo con la teoría, que además yo sentía que tenía que estar a la altura de este desafío civilizatorio, tenía que decir algo que fuera realmente contundente y que aportara, que cumpliera, digamos, la función pública de contribuir o de aportar a esta coyuntura. Bueno, y entonces, en esas primeras lecturas yo lo que encontré era una gran disparidad de producciones, lo cual me permitió derivar un par de afirmaciones que no deberían entenderse en un sentido normativo, ni de establecimiento de formas correctas o incorrectas de hacer las cosas, porque no es esa mi intención, ni mi onda, ni mi propósito, ni mucho menos. Pero la verdad que me sorprendió, ¿cómo decirlo? O sea, nunca antes me había parecido tan desenfocada y tan impertinente la pretensión de la gran teoría. Para quienes me conocen hace años, yo soy un hincha ferviente, casi un barra brava de autores pesados de la teoría sociológica. Me encanta Parsons, me encanta Luhmann, pero yo digo, ese tipo de esfuerzos de describir la teoría, de encontrar o de pretender encontrar en la teoría la gran clave interpretativa para todo lo que nos pasaba, se me antojaba hueco, se me antojaba impertinente, se me antojaba sobre todo pretencioso y además perezoso. Doy un ejemplo, no está bueno andar hablando mal de la gente, pero él no se va a enterar nunca. George Agamben. Aparecieron a los pocos días de la irrupción de la pandemia en Italia unas tristísimas notas firmadas por George Agamben, en las cuales persistía en encontrar en todo esto que estamos viviendo una confirmación de sus viejas posiciones en torno al estado de excepción. Cuando claramente hay muchos elementos que permiten distinguir las experiencias de encierro, de confinamiento, de restricción de nuestra movilidad, hay muchas evidencias de que no podríamos calificarlas del mismo modo. Bueno, me pareció, eso es un ejemplo, digamos, de una jugada que yo la encontré perezosa, digamos, de alguien que no estaba haciendo el esfuerzo como creo que deberíamos hacer todos y todas, de ponernos a la altura de esto, tratar de encontrar
algunas claves interpretativas que nos ayuden a pensar y a comprender. Un mundo que se volvió quizás más complejo que siempre y que requiere quizás de nosotros, y esta sería entonces la segunda parte, una mirada, si se quiere, más de alcance medio, una mirada más de, diría para ponerlo otra vez en debate de una sociología norteamericana de los años 50, de una perspectiva más mertoniana y menos parsoniana. Me di cuenta también y se me hizo como muy brutalmente evidente que tenemos que tomarnos en serio ahora todo lo que está implicado en esa famosa jugada hegeliana del búho de Minerva. Necesitamos más tiempo y más perspectiva antes de lanzar afirmaciones que no sean irresponsables. Me da la impresión de que este es un momento en el cual, más que buscar la respuesta y la clave interpretativa, y más que revolear al viento afirmaciones del tipo vamos hacia un mundo en el que, no sé, desaparezca el contacto humano, se quede abolida la escuela, el trabajo muera una vez más, digo, hubo tantas declaraciones de muerte del trabajo, de la escuela, de la sociedad, que además se revelaron como prematuras, que no sería tampoco ahora el momento adecuado para subirse a afirmaciones de ese tipo. Entonces, nada, que más que obsesionarnos con buscar la respuesta o la clave interpretativa, me parece que este es un momento de más productivo, sería más productivo plantear buenas preguntas, pocas, más sobrias, y en esa sobriedad pueden quizás adquirir su profundidad y su radicalidad. Este es un momento donde quizás en términos de la elaboración teórica quizás menos sea más. Y bueno, y en esa inspiración es que estoy leyendo algunas producciones recientes en torno a la pandemia y a la cuarentena, y estoy también pensando algunas cosas de cara al futuro. Pero nada, pero muy lejos, digamos, de la pretensión gran teorética que las ciencias sociales a veces cultivaron, aunque no siempre. Pero bueno, nada, yo voy a dejar por el momento acá que sirva esto como una especie de puntapié inicial. No sé si respeté los tiempos que nos habíamos establecido, y después me gustaría retomar más adelante dando algunos ejemplos de qué me parece que podrían ser ahora, en esta clave interpretativa del presente, preguntas interesantes para hacernos, sobre todo de cara al mundo que está emergiendo ante nuestros ojos. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Le damos la palabra a Oscar para que haga su presentación y bueno, adelante. Hola, buenas tardes a todas. Veo muchas caritas y nombrecitos de gente conocida, de amigas, de colegas, estudiantes. Agradeciendo, les voy a ahorrar toda la parte inicial, me sumo a lo que dijo Pablo, con quien, además de participar de esta conversación a la cual nos invita Sandra en el contexto de nuestro trabajo en la maestría, venimos charlando porque mantenemos una relación extra académica, pero que no podemos dejar de hablar de algunas de estas cosas. Y en esta invitación me interesa rescatar algunas cuestiones vinculados al momento en cómo lo vivimos. Creo que no podemos dejar de decir que tenemos este privilegio en el que estamos acá, y en la posibilidad, como suelo decir en clase, del privilegio de parar la pelota y en el contexto de un espacio universitario y académico, en el arenero que nos han armado y donde jugamos, como muchas veces decimos con Pablo, suspendiendo vínculos con padecimientos, reflexiones, sentimientos que nos vinculan al encierro, a los dolores y a esas otras caras que son las más fuertes de este momento. Nos damos el lujo
de tener una conversación sobre cómo se nos movió la estantería teórica, aunque política, diría yo también, en relación con pensar este momento y el que viene. La otra cosa que quería plantear antes de ir, yo me armé acá porque no puedo sin papel, algunas categorías sobre las cuales trabajar, pero quería engancharme y adelantarme a una conversación que tendremos después con Pablo. Pensé algunos de los conceptos que se ponen en cuestión ahora, que nos son útiles y hasta dónde. O sea, el ejercicio que nos proponía Sandra es, bueno, ¿qué categorías nos sirven y cuáles no desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista metodológico? Y ahí en mi propia tarea de investigación yo ahora tenía que hacer dos cosas como investigador. Lo primero, tenía que hacer unos análisis de materiales de observación y de entrevistas, y tenía que terminar de armar una salida a campo. La salida a campo quedó para mañanas silvestres que tendremos, y repensando y leyendo en el medio de todo lo que empecé a consumir, a la gente que empezó a hacer antropología y etnografías virtuales y armar otros medios, y la gente se puso a hacer cosas maravillosas, otras no tanto, y también frente a cierta sorpresa en relación con las respuestas rápidas, y me sumo a lo que dijo Pablo. En mi caso, además, que tengo la suerte y a veces la desgracia de participar del mundo educativo, y que el mundo educativo se compone del campo académico y del campo educativo amplio, donde las preguntas vienen y bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? Por suerte Sandra no me formuló esas preguntas acá, en algún otro lado me las formuló y le dije que no sé, que le pregunten a muchas pedagogas y pedagogos, que acá hay varios y varias que saben muchísimo más que yo de cómo responder a esta situación. A una situación además a que la gente y todas hemos respondido como pudimos, y no me quiero meter ahí por ahora. Entonces, siguiendo con el hilván de lo que nos proponía Sandra, hubo un par de categorías de teoría social así que uno suele tener ahí cerca, que alguna conversamos antes de este encuentro con Sandra y con Pablo. Le voy a dejar algunas a Pablo. Y yo me quedaba con interdependencia y cadenas de interdependencia del viejo amigo Norbert. Qué fuerte para este momento, ¿no? El concepto de interdependencia, pensado además en la velocidad que tuvo esta pandemia comparada a tantas otras. Otra cosa que me estuvo dando vueltas y volví a leer en este tiempo de teoría social fue a Calón y a Latour y su teoría del actor red, ¿no? El lugar de los artefactos, de la relación con el mundo biológico, las asociaciones y la reconfiguración del concepto de relaciones sociales, asociación, etcétera. Me parece que es un tema, una perspectiva y una construcción de un tema muy interesante para releer. Y también otras cosas vinculadas a la configuración de los lazos, ¿no? Y tanto que hemos hablado del lazo, el vínculo y la relación social, y que para mi propio trabajo, y en particular en relación con el conocimiento, se hacen centrales. Voy a dejar por ahí esos grandes temas del doctor Sokolinsky, para los que pertenezcan a nuestra generación. Los grandes temas médicos los voy a dejar por ahí, ya que estamos frente a al encare de una situación sanitaria, social, política, económica, con respuestas no farmacéuticas, como vimos que el mundo anglo salió a nombrar, que me resultó muy interesante, es decir, que estas son el encierro, el confinamiento, el aislamiento, son respuestas no farmacéuticas, y hasta que no haya respuesta farmacéutica, habrá de estas otras ligadas a
otras cuestiones. Y yo seleccioné, para abrir la conversación, 3 ejes teórico-conceptuales y metodológicos que voy a presentar ahora brevemente, bajo una premisa que no me quiero olvidar ahora que vuelvo al textito que me armé, y es que, siguiendo lo que planteaba Pablo, de no apurarse, yo creo que este es un momento de registro, de registrar, de anotar, de leer, de escuchar, y de todos los registros que sean posibles, de los estadísticos hasta los micro, creo que son todos necesarios, todos van a ser útiles. Me parece que hay poco para decir de los efectos ahora a mediano, largo o corto plazo. Creo que la otra cuestión, tanto teórica como metodológica, que hay para decir es que necesitamos la paciencia y la humildad de no dar respuestas de corto plazo, como decía Pablo. Hay que darle a esto, hay que, no sé, escuché a alguien, y en esta conversación tengo en la cabeza todas las que he escuchado, con lo que he leído y qué sé yo, y alguien armó la metáfora de las otras pandemias, en qué derivaron, ¿no? En qué derivó la peste negra, en qué derivó la pandemia, la epidemia del 18, de 1918 y las consecuencias que tuvo en Alemania y la República de Weimar. He escuchado un poco de todo. Ahora, con ese marco, yo tomé 3 que son las que venimos hablando todos los que estamos hablando en esto y todas. No voy a ser muy original. El primer eje que propongo para conversar es vinculado a lo estatal en lugar de la estatalidad, y lo estatal en sentido amplio, en el sentido del aparato estatal y de la estatalidad en un sentido más amplio, y la línea de lecturas de gubernamentalización de relaciones. Y ahí tengo varias preguntas, ¿no? ¿Qué hubiese sido de este momento sin Estado? ¿Y qué hubiese sido de este momento sin gubernamentalización y sin autogobierno? ¿Cómo pensar este momento sin autorregulaciones? ¿Y qué trae esto que escuchamos y que sucede en otros lados y en otros lugares es más amplio todavía, que depende de cada uno? A mí hay algo de eso que me hace resonar muchas campanas y alarmas y preguntas que no tengo respuesta. Y en relación con esto, el lugar de lo público frente a lo privado, y ahí lo voy a conectar con la escolarización como tecnología, como gran tecnología, en una respuesta breve a un pedido de un escrito que me hicieron en General Sarmiento, que publicaron hacia finales de abril, principios de mayo. Ponía el problema de la suspensión de la escolarización como tecnología, como gran tecnología que tiene, más allá, y ahora sí, más allá de todas las críticas que se han hecho, y que tiene una potencia económica de tener a la niñez, a la adolescencia, a cargo de adultos expertos y expertas, durante, me hice la cuentita, 70% de los días hábiles del año, durante gran cantidad de horas, y ahí suceden cuidados, encuentros y todas esas otras funciones, ¿no? No voy a detallarlas ahora. Ahora, cuando se suspende la escolarización, se suspenden muchas cosas, y yo creo que estamos frente a una escolarización suspendida, y hay muchas preguntas en relación a qué reconfiguraciones habrá de lo escolar, si van una vez por semana, 2 veces por semana, qué impactos tiene la suspensión. También se me vino en relación con esto una pregunta de Simons y Maschlein acerca de la domesticación de la escuela. ¿Cuánto puede haber en este momento de efectos de diversas relaciones con la domesticación y la
domestización de lo escolar. Ahí voy a ir en un ratito. Me tomo 2 minutos más, Sandra. Y vinculado con esto, una cosa que vengo leyendo desde varios lugares y que me resulta muy interesante. Yo llegué es Bernard Stiegler, y lo que él llama la disputa por el tiempo de atención, las luchas por el tiempo de atención. Yo llegué a este tema gracias a un texto de Jorge La Rosa, diciendo que la escolarización es una gran tecnología para disciplinar y ordenar atenciones. Y Stiegler habla de la disputa de las corporaciones por el tiempo de la atención en las pantallas, por el tiempo de la atención en la televisión, en los telefonitos, los estudios pormenorizados de cuánta atención hay que ponerle a un personaje en un videojuego, cuándo tiene que venir una distracción, cuándo va en un cambio de escenario, cuánto se sostiene el mismo escenario, y es un tema que me resulta muy interesante. Pero voy a ligar el tema de la suspensión de la escolarización con otro tema que yo he trabajado desde antes y que la pregunta por la escolarización es clave, cuánto nos sirve en este momento como categoría. Lo voy a ligar con un concepto que yo conocí por Basil Bernstein, que es la de sociedades totalmente pedagogizadas, que fue un escrito que se publicó post-mortem, póstumo, acerca de una sociedad que pedagogiza el conjunto de la existencia y que el conjunto de la existencia es dable, de evaluación y pedagogía. Y me parece que el traslado y la suspensión que supone la escolarización, me volvió a esa lectura. Yo, siguiendo esa línea, encontré que en Rancière, en 2 oportunidades, la primera en El maestro ignorante, hace una referencia a la infantilización de la sociedad como una forma de pedagogizar lo social. El segundo eje que planteo es el de, el tercero, perdón, ya dije el de la estatalidad, el de la gubernamentalidad, el de la escolarización, y el tercero es el que yo puedo hablar tal vez un ratito más, y no lo voy a hacer ahora mucho, pero es el problema de cómo definir los contextos de transmisión. ¿Qué pasa ahora? Me la pasé enseñando y me la pasé aprendiendo en que la enunciación del texto educativo no produce el sentido de la adquisición en el aprendizaje, sino que son los contextos áulicos, escolares, comunitarios, societales, lo que transmiten, y que la producción de sentidos, pasando de Vygotsky a Bakhtin, al propio Bernstein y el resto de las lecturas que hemos hecho, nos han dicho el lugar central del contexto. Hemos hablado de definir la escuela y el aula como un espacio de separaciones, de límites, y ahí vuelve una categoría central de la teoría social, que es la diferenciación. Y ahora en la casa, y ahora sin escuela, y ahora en muchos lugares sin aula, y en otros lugares con aula. Y ahí el problema de cuál es el contexto ahora y qué va a pasar con los contextos de enseñanza, de transmisión y de adquisición, cómo se regulan. Me la pasé estudiando la regulación de los contextos de transmisión, y lo sigo haciendo, y la producción de conocimiento legítimo en esos contextos, y ahora aparece, en el mejor de los casos, en este entorno, el gato, la suegra por detrás, 3 niños, de estudiantes, de docentes, ¿sí? La madre, necesitan 2 la misma computadora, no puedo cursar a tal hora porque la usa mi hijo, y en el peor de los casos, la desconexión, en muchos sentidos. Y ahí hay unas tensiones, y ahí la encuesta que hizo UNICEF a mediados de abril nos da buenos datos de cómo estamos, pero una gran preocupación de la producción de desigualdad. Y con esto cierro, ¿no? Los 3 elementos que planteo: estatalidad, gubernamentalidad, escolarización, sociedades pedagogizadas, contextos de transmisión y conocimiento. Hay algo que lo atraviesa para mí, que es la desigualdad, y que es la presencia y el contexto de producción previo, o sea, cómo nos agarró esto, y los
cómo lo vivimos ahora en función de una trama muy compleja de desigualdad, que lo podemos poner en términos económicos en un lugar, pero en términos de la relación con el conocimiento, la transmisión del conocimiento y la producción de normatividad y la producción de lazo, para tomar 3 aspectos que, bueno, voy a dejar por ahí. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. A ver, invito en todo caso a Pablo, si querés hacer una intervención, Pablo, a partir del comentario de Oscar. Vos señalabas al principio, digamos, tu perplejidad frente a esa, digamos, a esa aceleración de producir gran teoría en este contexto. Decías que, bueno, que irías por buenas y pocas preguntas, por algunas miradas de alcance medio, y si querés plantear algunos ejemplos que decías que querías anticipar, como para plantear todo el panorama, digamos, de aquellos conceptos que da Oscar y aquellas también preguntas o conceptos que vos pondrías sobre la mesa para discutir este tiempo. Ahí está, ¿no? ¿Se escucha? Sí. No, a ver, esta es una actividad organizada por la Maestría en Educación y nada, los ejemplos ya los planteó Oscar, digamos. Yo no, como si lo hubiéramos planeado esto, pero en serio no lo planeamos así, pero me parece que esta manera de organizar las preguntas que acaba de hacer Oscar recién es un poco lo que yo estaba apuntando, digamos. La afirmación de Oscar no es vamos a una sociedad post-escuela, ni tampoco es la idea de la muerte de la pedagogía, el COVID y la muerte de la pedagogía, ni tampoco es la onda de decir el fin de un matrimonio feliz entre el Estado y la escuela. No, nada de eso, digo. Plantear preguntas de investigación tiene que ver con un tipo de ejercicio como el que hizo Oscar, que de alguna manera estuvo destilando herramientas derivadas de algunos marcos teóricos, contribuyendo de esa manera a construir herramientas de observación que deban ser aplicadas además en contextos de los más variados, porque digo, varias de las cosas que interpelaba Oscar no se dan del mismo modo en esta parte del mundo y en otras, en distintas partes de la experiencia social, incluso en nuestra sociedad. Ese tipo de ejercicios, digamos, me parece que son los pertinentes, que son también, la verdad no sé si socialmente alguien está esperando ese tipo de conocimiento, porque hay también una cosa rara en relación con las demandas, ¿no? Digo, en este momento la sociedad, por decir algo, por decir la sociedad, pero también podríamos decir las autoridades formales de los estados y demás, no sé si están esperando específicamente conocimientos en torno a este tipo de preguntas como las que formulaban recién Oscar. Creo que lo que todo el mundo está esperando es una vacuna, y es cierto que en este contexto tan incierto, nuestros saberes no sé si son específicamente los más requeridos o los más demandados de manera pública. De hecho, nuestros saberes parecen informar poco las decisiones políticas que se están implementando, ¿no? Digo, hay en este momento una dominancia de otro tipo de saberes, más vinculados por ahí en este momento a la infectología o a la virología o a la epidemiología que a las ciencias sociales y humanas, lo cual es una pena, pero nada, me parece que si es que queremos intervenir en el mundo de manera eficaz, si creemos que hay alguna contribución que podemos hacer, me parece que es planteando preguntas de este estilo, digamos, no apresurándonos a dar por cerrados ciertos debates, no aventurándonos a construir escenarios monolíticos o de mano única. Se me viene a la cabeza uno de los temas que aparece como incluso es una de las unidades del programa de mi materia en esta maestría, ¿no? El concepto de globalización. Evidentemente la pandemia tiene un aspecto global y de hecho el propio prefijo pan
implica dispersión geográfica, implica simultaneidad, implica una epidemia que sucede en muchos lugares al mismo tiempo. Eso es literalmente lo que significa pandemia. Pero bueno, frente a quienes profetizaban hace, supongamos, 20 años o 25 años la desaparición de los estados, hoy lo que encontramos son disímiles capacidades de los estados y enormes capacidades estatales puestas en juego o no puestas en juego para hacer frente para dar respuesta y para hacer frente a los desafíos, digamos. La idea del Estado como instancia organizadora de la vida social, como usina de gubernamentalidad, no ha perdido peso, al contrario, aparece reformulada. Entonces, bueno, nada, este tipo de situaciones como la que estamos viviendo demuestran cuán prematura había sido la declaración de defunción del Estado hecha hace 20 años en nombre de vaya uno a saber qué transnacionalismo o internacionalismo. Así que nada, yo no voy a generar nuevas preguntas, simplemente sumarme y observar con beneplácito de qué manera este tipo de grandes preguntas de las teorías sociológicas o de las teorías sociales pueden declinarse en preguntas más localizadas de investigación, digamos. En esto que dice Oscar, pasa que hay que ver si consigue financiamiento, si consigue gente que lo acompañe para sus investigaciones y demás, pero digo, ahí en esto que acaba de decir hay todo un programa de cosas para hacer, que ojalá puedan hacerse, porque además me da la impresión de que son las que deberían hacerse. La idea de suspensión de la escuela, planteada así como hashtag o como videograph para un programa televisivo, debería ser declinada en preguntas más finas. Me parece, y es algo así lo que me parece que habría que encarar. Bien. Bueno, yo retomaría algunas preguntas que aparecen en el chat y agregaría también alguna inquietud que me surge escuchándolo, ¿no? Bueno, en primer lugar hay una pregunta de Nancy. Nancy le pregunta a Pablo, de Nancy Montes, que le pregunta a Pablo sobre la idea de comunidad que vos trabajás. Si en este tiempo en particular de cierres geográficos es una llave de análisis para pensar este tiempo. Después, bueno, Feli felicita a Acosta, que le pregunta a Pablo, la suspensión de la gran teoría, ejemplo Luhmann, respecto a los sistemas educativos, ¿sería porque el objeto pierde estabilidad? Si es así, cuando se construyó la teoría, ¿la tenía? Y a Oscar le pregunta si estas sociedades pedagogizadas pensarse como una nueva fase de la educacionalización, de los problemas sociales, sobre todo pensando en la dilución de los contextos de diferenciación. Y agrego una pregunta más que plantea Ruti Kravets, que dice, ¿cómo eran las investigaciones antes de la modernidad y en qué tendrían que ir las investigaciones actuales? Deformándose para reformarse, porque ya no es lo mismo, ni lo será, aunque no sé si será todo muy distinto. Bien. Yo quería agregar algo también. Oscar planteaba estos tres ejes de análisis, él decía estatalidad, gubernamentalidad, escolarización, sociedades pedagogizadas, en tercer lugar, con de transmisión. Lo cruzaba esto por el problema de la desigualdad. Yo agregaría también, si no amerita, pensar una reestructuración de lo público y lo privado, ¿no? Al pensar, por ejemplo, la cuestión de los contextos de transmisión o inclusive también la escolarización, las sociedades pedagogizadas, pensando que, bueno, cuando nos vimos en esta situación de confinamiento, lo primero que intentamos fue reponer encuentros que tendrían que ver con algo del orden de lo público. Sin embargo, como ustedes decían, ¿no? Es en nuestros ojos, pero al mismo tiempo tratamos de encontrarnos con los otros, de abrir al debate. Lo hacemos en espacios súper controlados, mucho más controlados que lo que ocurría antes cuando nos encontrábamos en los espacios de circulación pública, al punto tal de que silenciamos los micrófonos, controlamos quiénes ingresan a estos espacios para discutir, ¿no? Y por lo tanto estamos cada vez más en contacto con los próximos. Entonces me pregunto si también nuestra forma de pensar lo público y lo privado no se reestructura frente a este nuevo contexto. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? A vos te dejo con Luhmann. A mí déjame con Luhmann y la comunidad y vos agarrá todo lo demás.
y vamos viendo. No, yo de la comunidad voy a decir una cosa muy, muy cortita. Es verdad, bueno, ese es un viejo tema de investigación mío. A ver, uno de los, digo, la comunidad siempre se ha utilizado en muchos sentidos muy, muy diferentes. El propio concepto de comunidad a lo largo de la historia de la teoría sociológica, ¿no? Digamos, hay una cosa que es el uso que se le dio al concepto en la sociología clásica, donde aparecía, digamos, la comunidad como una especie de constructo que constituía la base histórica de la que procede o de cuyas ruinas emerge la sociedad moderna, pero después también adquirió otros sentidos, por ejemplo, un sentido más tipológico que demostraba o que mostraba una determinada forma de vinculación entre individuos, en grupos y demás. Y esa forma de vinculación siempre vino connotada positivamente por su positividad, por la intimidad, por la proximidad, por la cercanía, por el calor y en muchos casos por la copresencia. Bueno, en este momento la comunidad se reconfigura, lo cual no necesariamente quiere decir que desaparezca, se reconvierte en otros formatos, de interacción. Además, a todo el mundo le queda claro, es la sensación que tenemos de que si bien hay cierto tipo de prácticas y cierto tipo de modalidades de vinculación interindividual que han venido para quedarse o que han venido para reforzar algunas tendencias ya previas a la emergencia de todas estas novedades, también es cierto que en algún momento volveremos a ciertas formas de copresencia y de ese modo la comunidad será comunitaria como era. Pero yo, así como en algunos casos aparecen, digo, volviendo a mi irritación o mi molestia con la gran teoría, no tengo la irritación o molestia con la gran teoría en sí, sino con cierto uso que se hace de ella, a partir del cual, por ejemplo, se pudiera deducir, bueno, vamos a una sociedad postcomunitaria, la muerte de la comunidad. Ese tipo de... En particular, en este momento estoy particularmente enemistado con ese tipo de afirmaciones. Me molestan. En otro momento las dejaba pasar, incluso me parecían a veces como indicadores sintomáticos, porque digo, a veces lo que tienen esas consignas tipo hashtag o tipo videograph de la televisión es que llaman la atención, advierten, cumplen una función, si se quiere, pública importante en el discurso de la ciencia, la advertencia, el llamado de atención de algo que es importante. Pero en este momento me irrita, me cansa, me aburre y me parece perezoso de parte de quien las pronuncia. Y bueno, y después la pregunta de Felicitas es una pregunta... ¿Dónde está? Que no la veo. No, por acá. Ahí está. La pregunta de Felicitas, porque me gustaría mirar el cuadradito correspondiente cuando contesto. La pregunta de Felicitas es así capciosa, porque dice, bueno, cuando se construyó la gran teoría de sistemas, el mundo social era estable. No, la verdad el mundo social nunca fue estable. Pero vuelvo en este caso a decir lo mismo que dije recién en relación con la comunidad. Estoy en contra del uso ritual de la gran teoría, estoy en contra del uso perezoso, estoy en contra de la persona que ya está obstinada a encontrar en las configuraciones empíricas que se nos desarman en los dedos, encontrar lo que ya sabía que iba a encontrar. En ese sentido, compro más una actitud, si se quiere, de curiosidad más Foucaultiana, que está dispuesta a salir de cómo uno sale de un proceso de investigación de manera diferente a como entró. Puede tener algo de conversión religiosa, si se quiere, eso, pero me parece una actitud más saludable en este momento. No estar obstinado, digamos, no empecinarse, es lo que siempre decimos en los talleres de tesis, ¿no? Esta cosa de gente que compra un determinado referencial teórico y sale con la canastita a verificarlo a rajatabla. No sé, puede ser Bourdieu, puede ser Foucault, puede ser Bernstein, puede ser cualquiera. Que uno tiene que, se ve a veces en la penosa obligación como director de una tesis o como
coordinador de un grupo, de un taller de tesis, y decir, che, pero mira, eso que vos encontraste no es el capital social de Bourdieu. Vos estás empecinado, ya te compraste tu marco teórico de antes, y lo que es importante es estar abierto a la sorpresa, y sobre todo estar abierto a la complejidad del mundo, que siempre fue complejo, también cuando Luhmann escribió su teoría de los sistemas sociales autopoéticos. Oscar, te toca a vos. Me interesaría seguirla con Luhmann y en relación a la producción de contextos, pero lo vamos a dejar ahí, porque me parece que hay algo a mí me despierta algo de la pregunta de Felicitas en relación con algo que vengo rascando más este último tiempo en relación a la producción de contextos. ¿Cuáles son los contextos? ¿Cómo delimitamos? Ahí voy en la línea de lo que decía. Me preocupa cómo vamos a describir los contextos de transmisión, con qué herramientas las vamos a... Y ahí lo vamos a describir y luego ver qué encontramos para ver qué explicamos, ¿no? Y ahí me sumo a lo que dice Pablo, y como acá hay presentes algunas estudiantes, vuelvo a insistir con la idea de que arrancar por la interpretación es lo peor que podemos hacer, ir con el cuadradito y tratar de encajarlo. Si no encaja, rompemos lo que tenemos ahí delante y nos quedamos con el cuadradito que teníamos antes, en ese juego exegético de llevar la categoría por encima, o llevar que la categoría se lleve puesta lo que tiene delante. Y ahí yo creo que hay algo sobre los contextos, y ahí tendremos, Felicitas, que agarrarnos de todo lo que tengamos para hablar de esto, de cómo delimitamos ahí, porque esta pregunta de Sandra en relación a lo público y privado atraviesa, y eso es un tema clave. O sea, a mí me interesa buscarlo respecto y meterme en la producción contemporánea de qué se está entendiendo, qué se está legitimando como conocimiento en este momento, ¿no? Y ahí tenés que vincularlo con lo macro, no hay manera de no conectarlo con lo macro, ahí hay una tensión, eso que suelo proponerles a los estudiantes y a las estudiantes en relación a la regla de doble condicionamiento de Foucault, o a las relaciones que propone cualquier postestructuralista que se precie, o postsistémico que se precie, de conectar niveles. Ahora, para esa conexión de niveles hay algo de lo público y lo privado que está complicado. Y además está complicado en otro sentido, porque lo público y lo privado está en este momento mucho más atravesado por la producción de contextos en los cuales uno se encuentra transitando. No es la misma relación público-privado en Nono, en este momento, en el barrio, que ahora es barrio, que es la Villa 31, que allá en Surdó, al fondo, ahí lo público y privado funciona diferente en lo perirural y lo periurbano, de lo que funciona dentro de lo urbano. Me parece que ahí la categoría incluso público-privado la tenemos que rearmar a la luz de alguna cosa tal vez más chiquita que en lo grande. Es cierto que está habiendo un problema que están sufriendo en relación al control del trabajo educativo, el trabajo docente, que yo creo que tiene, y lo han dicho mejor otras personas, entre ellas Inés Dussel, por ejemplo, Flavia Terici, acerca del problema del control del tiempo escolar, o el tiempo que intenta ser escolar en las pantallas, de la excesiva visibilidad de la infancia y la adolescencia, porque están al lado de no se tienen dónde esconder, no hay lugar donde esconder, que la escuela les permite un espacio diferente. La diferenciación de la escolarización también es para la autonomía
de la construcción subjetiva de identidades entre pares, tocarse, hablarse, violentarse y todo lo que también sucede en esos sentidos, y hay algo de esa visibilidad que es un problema respecto del control del trabajo docente y cómo se ha ejercido por la gubernamentalidad ampliada de los padres, de las instituciones educativas, de las autoridades estatales, de la administración estatal, por el propio ethos de tengo que hacerlo, y algo que me llamó mucho la atención de algo que dijo hace poco en un conversatorio que hubo en México, de la diferencia de el intento de la docencia argentina de no perder a los estudiantes frente a la docencia mexicana, que no los tilden de vagos, ¿no? Me resultó interesante ahí que pueda haber acá un intento de un ethos así inclusivo, que se nos hace muy, muy complejo responder y pensar. Ahora, volviendo, ahí hay un tema con las diferenciaciones y la diferenciación de los espacios y las modalidades de regulación y control de la existencia misma, que hay que ver que, no sé, la verdad no tengo mucha idea, o sea, ahora es un problema para los chiquitos que habían retenido esfínteres y lo dejaron de retener, y la escuela les permitía, el espacio fuera de los padres les permitía unas cosas, y el adolescente y la adolescente y los pares, y ahí tenemos como mucho para preguntarnos y ver qué hay del horizontal entre lo público y lo privado, ¿no? Y qué es del orden de lo privado o de lo íntimo en este momento, ¿no? Donde la domesticidad, como han llamado algunos, la reaparición de esa figura del hogar como un territorio de superposición que la diferenciación moderna nos había hecho claro, y que yo extraño mucho, eso de irme a otro lado a trabajar y de diferenciar el tiempo, etcétera. Ahora, esto lo digo porque ahí Felicitas había hecho una pregunta en relación con una fase de educacionalización de los problemas sociales. Tenemos un problema con estas construcciones que hacemos de las palabras estas que nos quedan largas, pero ahí yo tengo una gran pregunta, digamos, si esta tendencia a la educacionalización o pedagogización, como la llamó Bernstein en su momento, es una tendencia anterior. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Además, es una pregunta que estamos intentando armar. ¿Qué pasa con la pedagogización de la inclusión en el tiempo hogareño respecto de los padres y la escuela y las madres y el tutora, el encargado, los hermanitos? Vi 3 encuestas que preguntan, la de UNICEF pregunta por la ayuda de las madres, que tienen casi el 70% de la intervención en la ayuda escolar, frente a solo un 18% de los padres o varones. Y no hay preguntas de hermanos, no hay preguntas de experiencias de otro tipo ahí que nos tenemos que preguntar. Y ahí yo no sé, me parece que hay que ver qué sucede respecto de esa recepción en el hogar de la actividad que intenta ser escolarizada, que intenta reproducir, ¿no? No sé si vieron el meme ese de Nepal School, imitando la pintura de la pipa con una computadora, no sé si lo vieron por ahí. Me parece interesante, digamos, ahí hay un conjunto de preguntas para hacernos, para producir investigación y para sacudir categorías que teníamos. Me preocupaba, y lo dije, Sandra, en relación con el atravesamiento de la desigualdad, porque ahí sí tengo preocupaciones que pueden ser más del orden, si se quiere, de lo político, ligada a la comprensión de lo social que tenemos, en algo que pensé hace algún tiempo, y después por suerte escuché decir a otro que todo esto depende de cuánto tiempo dura y cómo sigue después, y no sabemos, ¿no? Pero hay algo ahí de los efectos producidos en términos de desigualdad. En el trabajo que hizo la Ditela, en 9 semanas que hizo Claudia Romero, encontró bajo escuelas que podía ella, así lo planteó, plantear como similares,
en relación al trabajo con plataformas, en 9 semanas hubo una diferenciación entre públicas y privadas que atienden a similares grupos poblacionales muy alto en la producción de plataformas, en la producción de contacto, de pasar de 3 veces por semana de intercambio a 5 días. No sé qué significa eso, ¿eh? La verdad que no sé qué significa. No sé qué efecto, porque no tengo idea. Lo digo que, insisto, hay que registrar e ir pudiendo describir. Qué ver. No sé. Bien. No sé, Pablo, si querés hacer algún comentario. No había una pregunta de Nora, que me imagino que debe ser Nora Krausik, en el chat, me imagino por el portugués que aparece, que en síntesis planteaba, digamos, cómo la realidad cuestiona nuestras acciones y análisis, ¿no? A lo mejor si pudieran retomar algo que estaban ya comentando, respecto también un poco de la historiedad de nuestras afirmaciones, no solo cómo la realidad va cuestionando nuestras afirmaciones, sino al mismo tiempo cómo muchas veces nos encontramos como a medida que va avanzando esta situación de pandemia, mirando diferentes focos y encontrando algunos conceptos como positivos para pensar esos focos o en efecto desechando algunas ideas. No sé si a ustedes les pasa, ¿no? A mí personalmente me ocurre que a medida que va pasando el tiempo, voy pensando como en diferentes fases o en diferentes puntos, ¿no? Para tratar de explicar algo de lo que va cambiando tan vertiginosamente. No, la verdad, no sé qué más agregar a esto que estuvo circulando, digamos. Yo creo que, a ver, me parece que hay un consenso de que tenemos que hacernos cargo de esta nueva situación, pero que también tenemos que estar abiertos a ver en qué medida es nueva y qué cosas son enteramente nuevas y qué cosas simplemente han recibido a partir de, vamos a ponerle comillas, todo esto, a partir de todo esto, que habría que ver qué nombre le ponemos, han recibido un empujoncito, digamos. Hay cuestiones vinculadas a desigualdad, de las que venía hablando Oscar recién, que pueden ser planteadas al nivel de las grandes teorías de la desigualdad y su relación con el capitalismo, o que pueden ser localizadas en ámbitos específicos de interacción social, digamos, formas de sobrellevar la escuela, vamos a llamarlo así, bien elementalmente, formas de sobrellevar la experiencia de la escolarización en contextos distintos. Oscar mencionó distintos lugares en los cuales esto ocurre, digamos, estamos en condiciones de poder decir que hay un formato predominante o dominante o no. Bueno, es eso. Oscar decía recién, a mí me parece muy bien, ir registrando. Ahora, ese ir registrando no se hace de cualquier forma. O sea, que tampoco se interprete lo que yo dije al comienzo de en mi presentación como una especie de desprecio de la teoría o como una especie de impronta antiteoricista, ni mucho menos. Ese registro del cual está hablando Oscar es cualquier cosa menos la recolección empirista de acontecimientos, digamos. No es que hay que salir por los barrios con la canastita a relevar tal o cual experiencia como Caperucita Roja en el bosque, sino que esto tiene que hacerse guiado por hipótesis bien fundadas, digamos, y estar también dispuestos a revisarlas si los hallazgos que hacemos contradicen nuestras afirmaciones iniciales. Es eso, digamos. Creo que hay en este momento, como le sucedió, digamos, también a otras generaciones de investigadores y de investigadoras en ciencias sociales que vivieron momentos turbulentos, se nos vuelve como acuciante el registro de cosas que se nos antojan que son nuevas, pero que quizás después de un primer examen nos damos cuenta de que en realidad ya estaban ahí y que faltaba simplemente el último golpe de horno para poder consolidarse. Yo creo que hay cuestiones vinculadas al mercado de trabajo, digo, por hablar así de otros grandes temas, que como concepto incluye también al trabajo docente. Hay cuestiones del mercado de trabajo que van a recibir de la mano de esto un fuerte reforzamiento.
y no es solamente el peligro del contagio, del encuentro masivo de personas en un espacio laboral o en un espacio educativo, sino hay alguna otra cosa en juego que va a modificar el mercado de trabajo, las formas de trabajar, el teletrabajo y vinculado a eso también los derechos y el registro de esos derechos y las formas de organización sindical. Digo, hay un montón de cuestiones que van a redefinirse y que, bueno, nada, como estamos en un momento muy de quiebre, muy de bisagra, esto es algo que, nada, no sé, nosotros aquí, por lo que veo, hay gente, digamos así, entre los 30 y los 60, aquí presentes, y bueno, hemos vivido ya unas cuantas cosas a lo largo de nuestras vidas. Yo mencioné al principio de mi presentación, mencioné el derrumbe de los socialismos reales, también podríamos agregar las crisis del 2001. Me da la impresión de que ninguna de esos dos grandes acontecimientos tiene la magnitud ni va a tener las consecuencias de este, pero son presunciones. Son solamente impresiones que tengo ahora, pero como no estoy así en una especie de ejercicio de higiene epistemológica, no voy a decir nada hacia adelante, no voy a decir vamos hacia un mundo tal o cual, porque justamente ese tipo de actitud el que me parecía que hay que llamarse a sosiego y no cultivar más. Bien. Eso. Bueno, no sé, Oscar, si querés alguna reflexión final. Estamos casi sobre la hora, así que bueno, propongo un comentario a modo de cierre antes de terminar el encuentro. No mucho más. Me quedé con esta conversación porque es la que tenemos con quienes estamos tratando de pensar cómo indagar, que me parece que esto que decía Pablo del registro que retomamos juntas, esta idea de hay que formular unas preguntas, hay que poner a tambalear ahí. Si era Nora, Nora Kravchik, le mando un gran saludo. Tenemos el tema de las preguntas, de con qué preguntas vamos, o sea, ir a ver, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Ir a preguntar si vamos a encontrar desigualdad o no es una pregunta interesante. A eso creo que nos referíamos con Pablo y al middle range de ir a buscar. Me parece que hay que refinar, hay que dejar la motosierra y agarrar un bisturí más fino y tal vez la foto digital, en el sentido de refinar preguntas, porque hay algunas que ya sabemos la respuesta, digamos, la teníamos hasta ahora. Y Nora decía, ¿qué nos pasa con el análisis? A mí me parece que lo que tenemos, y con esto cierro, es que armar comunidad de preguntas y más de estos foros de intercambio, de formular y refinar preguntas hasta este momento y ver cuál es el saber que va a salir de acá, cuál es el saber experto y cuál es el saber de la teoría social. Y ahí hay otra línea para meter. Si no, ahí dejo. Agradezco, nada más. Bueno, a ver, muchísimas gracias. Yo diría de ir cerrando, porque también hablando de los tiempos de atención, como decía Oscar al principio, los tiempos de atención en el Zoom son más volátiles, así que, bueno, vamos a ir cerrando el encuentro. Efectivamente ha habido un intercambio fructífero respecto del alcance de las categorías, de poder repensar nuestras preguntas, de tener la flexibilidad suficiente como para ir apresando este tiempo y no tratando de encajar conceptos, que lo planteamos como una alerta para los estudiantes, haría extensiva la alerta también para los investigadores, ¿no? Que es una situación que se evidencia mucho en este momento de esta tendencia a ajustar categorías, pero a veces también es una práctica preexistente, hablando de esos procesos que se profundizan en este contexto. No diría que es una dinámica que se da solo en este contexto, así que en algún punto es saludable volver sobre estas alertas. Bueno, les agradezco a todos, a todas asistir al encuentro. Les comento que el próximo es el martes
el miércoles 24 de junio. El tema es sobre la investigación educativa y la producción en tiempos de aceleración, redefiniendo objetos y modos de investigación. Van a estar una parte de los docentes del taller de tesis, de la maestría, Mariana Nobile, Sebastián Fuentes y Daniel Pincas, que nos van a estar acompañando, así que están todos y todas invitadas. Seguimos discutiendo la cuestión de la producción del conocimiento en educación, como podrán ver, y todas estas presentaciones están disponibles en el canal de YouTube. Los invito, si quieren suscribirse, quedan grabadas y pueden volver a verlas. Así que bueno, muchísimas gracias. Y para aquellos que quieran, nos vemos el miércoles próximo, el miércoles 24 de junio. Hasta luego. Gracias, Pablo, gracias, Oscar, y a todos quienes nos acompañaron. Muchas gracias por la invitación y a todo el mundo por escuchar. Muchas gracias. Gracias, gracias. Igualmente. Hasta luego, hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.